Un tiempo en el que los libros de viajes los escribían los poetas. Hubo un tiempo en el que las historias fabulosas, los cuentos, los contaban los cuentacuentos. Y hubo un tiempo en el que los mapas los pintaban los pintores. Y esa fue la edad de oro de la cartografía. Pensad un momento. Vivimos en una época de saturación de las imágenes. En este momento, ustedes están viendo imágenes enfrente, yo veo imágenes enfrente, pero si salimos a la calle literalmente nos asaltan las imágenes, desde el parpadeo de los semáforos, desde la señalética de los medios de transporte colectivo, desde las vallas con anuncios publicitarios. Pues bien, los mapas son algunas de ese tipo de imágenes. Y los mapas están de moda. Los consultamos en calidad de usuarios en las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos. Cuando vamos conduciendo, miramos el GPS. Cuando queremos ver una parada de metro, consultamos el smartphone, el callejero a través de Google Maps. ¿Pero por qué digo que están de moda? Porque las editoriales siguen publicando una sección de cartografía. Las exposiciones de mapas están a la orden del día en archivos, museos, en bibliotecas. Los titulares de los medios de comunicación dan cuenta cada poco de robos sensacionalistas. Recordaréis el robo del Codex Calistinus de la Catedral de Santiago o de los Ptolomeos de la Biblioteca Nacional. Los medios de comunicación, la tele, el cine, los periódicos, ilustran sus contenidos apoyándose en mapas. Pero es que además el lenguaje los ha hecho polisémicos, porque hablamos con total soltura de mapas neuronales, mapas corporales, mapas de los afectos, mapas del tiempo, y así podíamos seguir, un largo etcétera. Mirad, el otro día leía en la prensa, y atentos al lenguaje en el que nos estamos metiendo, esta noticia. Los agromillennials, no decía los campesinos jóvenes, no, los agromillennials usan portátiles para monitorizar los rebaños y mapear los cultivos. Si esto lo escucha un pastor de la Mesta o mi abuelo, que era campesino, les habría dado un pasmo, porque no habrían entendido nada. ¿De qué me están hablando? Y es que la palabra mapa se ha convertido en una suerte de comodín cultural. Lo mismo vale para un roto que para un descosido. Y ya no se limita a la geografía, como cuando éramos niños y lo estudiábamos en la escuela, o a la historia, que también utilizábamos el atlas histórico, o a la navegación de Internet, que el lenguaje está copiado del mundo de los mapas, sino que lo empleamos para todas las ramas del saber. Y lo que más nos atañe, los mapas forman parte de nuestra vida diaria, porque nos creemos muy poderosos al tener el mundo en la palma de la mano a través del móvil y tener los mapas ahí. Pero esto tiene dos lecturas. A través de ese móvil estamos geolocalizados. Son las dos caras de esta historia. Vamos a arrancar en el momento en que se amplían los horizontes geográficos para las élites culturales europeas. Los albores del siglo XVI. Aquí, ¿no? Sí, ya lo has dado. Sí, pero le doy Sí. y no va. Sí, hay que esperar así. No, espere. Sí, espera. Ahora. Ah, vale, y me deja a mí, sí, me deja a mí la lectura del otro lado. En los albores del siglo XVI se iban a ampliar los horizontes para las élites culturales
europeas, siempre para las élites. Hablamos de un mundo donde el 90% de la población era iletrada. Pero esas élites que tenían acceso a los libros ilustrados soñaban con ver un día las mirabilia, lo escribían en latín, las maravillas de las que les hablaban los libros de viajes. Ahora bien, la contemplación de esas maravillas quedarán reservadas solo para unas minorías, los soldados que iban en las expediciones, los misioneros, los exploradores. Mientras tanto, la mayoría de la población europea siguió estando sierva de la distancia. Solo se producirán emigraciones en masa a los nuevos mundos a finales del siglo XIX. Me estoy refiriendo a esos barcos cargados de emigrante que van a América, que zarpan de Vigo, que zarpan de Palermo, desde Sicilia, desde Asturias, desde Galicia. Son las migraciones del siglo XIX. Entre tanto, entre el XVI y el XIX, Europa, repito, estaba esclava de la distancia. Y os voy a poner dos ejemplos. Batalla de Lepanto, 1571. Sabéis que Lepanto es un golfo que está en Grecia. Felipe II, que poseía el servicio de correos más importante de la época, tardó 3 semanas en enterarse de la victoria sobre los turcos. 3 semanas en que ese correo llegase desde Grecia al Escorial. Y otro ejemplo, un barco que zarpaba de Sevilla hacia América, la derrota Sevilla-México, si todo iba bien, tardaba entre un mes y medio, si no había tempestades, ataques de piratas o de corsarios. Es decir, que esto implicaba una limitación en el transporte de personas, de noticias y en el ejercicio del poder. Porque, pensad, tenemos un virrey corrupto en México, se entera el rey, lo destituye, van pasando 1 mes y medio, 2 meses y medio, el virrey corrupto puede hacer una visita a Perú. Hasta que llegue la noticia de la destitución y venga a residenciar, como se decía en la época, han pasado meses y meses. Y sobre todo, si había guerra, si había motines, sublevaciones y demás, ¿cómo desplazabas los ejércitos? No era tan fácil como ahora, que en un vuelo aéreo nos plantamos en cualquier sitio. Mapa. No sé si se han planteado alguna vez. Bueno, les voy a tutear, es que estoy alternando ustedes de las conferencias con el tuteo. No sé si os habéis planteado de dónde viene el término mapa. Y desde el punto de vista etimológico hay 2 corrientes. Hay una que dice, viene del cartaginés, porque sí existía la palabra mapa, pero era una tela que se agitaba antes de empezar el circo. Entonces, no tiene ninguna relación ni con la geografía ni con la historia. La otra corriente, que es por la que yo me inclino más, es que sí existía también en el bajo latín, y mapa significaba plano de una finca rústica. Por aquí vamos un poco mejor orientados. ¿Cuándo nace el mapa? Pues en la civilización griega. La civilización griega consiguió un instrumento que él llamaba mapa geográfico, en el que se mezclaban códigos y alfabetos, escalas y una serie de convenciones que han llegado hasta nuestros días. Los cursos de agua en azul, los caminos en rojo, las zonas verdes en ese color, y el tamaño de las ciudades empieza a aumentar según la población que tiene. Por lo tanto, fue a Anaximandro en el siglo IV a.C. el primero que se le ocurrió plasmar los relatos de los viajeros sobre una carta, sobre una hoja. Pero la lógica de Anaximandro es la misma del GPS. ¿Qué es lo que hace el mapa? Traduce lo abstracto en concreto, lo irreal por lo real. Y la elaboración de un mapa es diferente para el cartógrafo que para nosotros, que somos los espectadores. Los cartógrafos practican una ciencia de la omisión. No pueden representar todo lo que estamos viendo. Tienen que seleccionar por
grado de interés o de importancia. Y nosotros también, como espectadores, hacemos un ejercicio de selección. Os recuerdo algo muy común. Vamos de excursión, paramos en una gasolinera, hay un mapa. ¿Qué es lo que hace el que se siente interesado en explorar el mapa? ¿Dónde está mi pueblo? A ver si viene mi pueblo. Es un ejercicio de selección. ¿Te interesa el mundo? Puede ser el mapa global, os da lo mismo, vais al pueblo. Y los primeros mapas, aparte del de Anaximandro, fueron islarios. Veis ahí una imagen de un mapa ya ilustrado, islarios, es decir, colecciones de islas. Pensad que los griegos eran un pueblo del mar, que iban colonizando y se iban moviendo a través de islas. Luego volveremos sobre eso. Pero las islas, a diferencia de ahora, que desde el punto de vista turístico nos lo venden como un paraíso, no solo eran fronteras territoriales, sino que eran laboratorios de lo exótico. Os pongo dos ejemplos. La última Thule. Thule, ¿no suena? Las aventuras del Capitán Trueno. La última Thule, no, lo más remoto en el norte. En la España del siglo de oro, oscuro, un sinónimo de oscuro era Noruega. En esta Noruega en la que me habéis metido, en esta oscuridad, ¿no? Y se empleaba lo mismo para entrar en un bosque que para referirse a la geografía. O las Canarias, ya sabéis que les llamaban islas afortunadas, con las Canarias tenemos el mismo asunto. Antes de dar el salto a América servían para abastecerse de agua, de víveres. Bueno, todo hay que decirlo, Colón tenía un amante en La Gomera, también, bueno, antes de dar el salto a América, bueno, y entonces desde ahí avanzaban hacia América. Y eran laboratorios, lo que se va a hacer en Canarias, luego se va a hacer en La Española y en Cuba. De hecho, Utopía, la ciudad utópica por excelencia, la de Tomás Moro, es una isla perfecta, ideal, que evoca la Atlántida de Platón, y en el mundo de las utopías se va a reiterar, porque una comuna hippie no deja de ser una isla, o Christiansen en Copenhague, pues es otra isla, es un mundo aislado de los elegidos o de los perfectos. Cuidado con las utopías porque no son todas progresistas, no todas quieren mejorar la humanidad, las hay reaccionarias, que quieren volver hacia un mundo mucho más conservador. Pero vamos a la cuestión inicial, y os lo planteo. Para vosotros, ¿cuál es el mapa más antiguo de la historia de la humanidad? No el más complicado, esa es la llave de contadores en la comunidad de vecinos, digo el más antiguo. La necesidad de plasmar el entorno va asociado a la condición humana. Entonces, en la prehistoria encontramos grabados. No hay pinturas como los bisontes de Altamira o como los leones de Chauvet o de Lascaux. No hay pinturas, pero hay grabados. Y los grabados cada vez, como sucede con las pinturas, cada vez vamos más atrás, son más antiguos. Aquí traigo el mapa de Bedolina, una localidad italiana, donde el grabado, si sacas la foto, no se vería, donde hemos pintado en negro lo que representaba, y representaba las casas, el bosque cercano, el entorno, en definitiva, de aquel Homo sapiens. Pero es que hace 2 veranos, con motivo de la sequía, en el Tajo, a su paso por Guadalperal, en Extremadura, apareció una estela con un grabado, y el ser humano que grabó eso conocía todos los meandros del Tajo, los había recorrido. Luego, con la incuria que es propia de nuestras autoridades culturales, subió el pantano y no se salvó la estela, pero está ahí en Guadalperal. Y los pueblos que no tienen historia, me refiero a los que no han dejado lengua escrita,
también tenían mapas. Por ejemplo, este es muy curioso, son mapas de olas de los pueblos del Pacífico. Lo utilizaban para conocer las mareas, los vientos, a través de esas hojas de bambú y de los nudos representaban las islas, y ellos navegaban. ¿Cómo los hemos conocido? Porque cuando llegan una expedición alemana en la Primera Guerra Mundial a las Islas Salomón, al océano, ve que están navegando con estos mapas, y ellos los entendían, y eran reticentes a contar la lógica y cómo se orientaban. Pero todos han buscado, de alguna manera, formas de representar el entorno. Los inuit, lo que nosotros llamábamos antes los lapones, utilizaban relojes de sombra porque en las zonas árticas lo que proyectaba un cúmulo de hielo era la sombra, como un reloj de sol en el mundo mediterráneo. A veces son grandilocuentes porque representan la cosmovisión de cada pueblo. Estamos en Sumer, en Mesopotamia, sumerios, acadios, todos estos pueblos asirios que se fueron sucediendo, rivalizando con los hebreos en la zona de Palestina, con los cartagineses en lo que actualmente es el Líbano. Y digo, o son muy grandilocuentes, y fijaros, era su mundo conocido. Esto está en una tablilla cuneiforme, es mínima la extensión, pero aparece el norte, el sur, los puntos cardinales, el río Éufrates, el Tigris, lo que llamamos el creciente fértil. O eran tan humanos como este, y también es una tablilla, es el plano de tu casa. Cuando compramos un piso sobre plano, ellos, en una época en la que no había registro de la propiedad, pues lo acreditaban con una tablilla cuneiforme. Si eras poderoso, pues podías, estos son los jardines colgantes y la base de los jardines colgantes de Babilonia, pues el curso de las aguas, la distribución de los mismos lo acreditabas mediante un plano. Una breve historia de la cartografía. Empezamos por los griegos, que hemos dicho que es un pueblo del mar. Ahí está, ahí veis a Ulises y la Odisea para demostrarlo. Ellos se desplazaban e iban fundando colonias. De hecho, en la actualidad todos hemos viajado por el Mediterráneo, y los mejores ejemplos de arquitectura griega lo encontramos en la Magna Grecia, que está en Sicilia, o en Paestum, es decir, que la extensión a la que llegaron fue la de un mar doméstico como el Mediterráneo. Este sería el mapa de Anaximandro, del que hablamos hace un momento. Contemplaba, quedaros con la división tripartita del mundo. Desde el Mediterráneo solo se podía ver Europa, Libia, que es África, y Asia. Es una reconstrucción porque no nos ha quedado ningún resto documental. Y el momento álgido se va a vivir no en la Grecia clásica, sino en la época helenística. Es una reproducción de la Biblioteca de Alejandría, donde Eratóstenes, Ptolomeo de Alejandría elaboran estos mapas. Pasamos al mundo romano y vemos que no son tan atractivos, porque la civilización romana es pragmática. Lo que necesitaba era un tipo de mapa donde apareciesen reflejadas, ahora vuelvo sobre donde apareciesen reflejadas las calzadas romanas. Lo que les interesaba es, hemos encontrado una mina, vamos a conquistarla, se ha sublevado un pueblo, vamos a poner a las legiones en marcha para llegar cuanto antes. Y este es un mapa de Agripa, del que tenemos noticia. De hecho, si vais a Roma, al entrar en el foro, tenéis una reproducción del mismo en mármol, una reproducción actual. Veis, no es atractivo, no tiene dibujos, pero es eminentemente práctico y propagandístico. ¿Por qué lo situaban en el foro? Porque cada ciudadano romano que bajase a hablar de política o simplemente a hablar de las novedades acaecidas en la urbe, pues cobraba conciencia de las enormes dimensiones del imperio, del ecúmene, del mundo conocido. Y de hecho, los romanos lo utilizaban también como catastro. Este es el ayuntamiento, una reconstrucción del ayuntamiento de Roma
en el siglo I, en la época de Augusto, y veis que ya hay una división de los barrios para cobrar impuestos. Es decir, que la cartografía no es, llegaremos a una cartografía ilusoria, imaginaria, pero en principio es eminentemente práctica. Otros pueblos. El cristianismo no fue nada partidario de la navegación, porque, por dos razones, había tenido que pelear contra pueblos del mar como los fenicios, como los filisteos, y por otra parte, la Biblia está llena de monstruos marinos. A Jonás le absorbió una ballena durante un tiempo hasta que lo expulsó en Nínive. Leviatán, Rahab, estos monstruos se van a utilizar como un termómetro del miedo a lo largo de la Edad Media. En cambio, los musulmanes es todo lo contrario, son muy partidarios de los mapas y de la navegación, porque enseguida tradujeron las obras de Aristóteles, de Ptolomeo, al que he citado antes. Ellos traducían cualquier obra que no fuese contra el Corán, entonces lo toleraban y conocían perfectamente el lecho del mar. Tenemos la figura de Simbad el marino, al que luego aludiremos. De hecho, hay muchas palabras del mundo marinero o de nuestra cultura que tienen un origen árabe. Almirante, rango militar; alquitrán, para calafatear los barcos; sustitución de los números romanos por los números árabes. Y este arraigo en los musulmanes del interés por los viajes, por los mapas, tiene dos razones. Una es la tradición de la rihla, del viaje, el viaje por razón religiosa, por razón cultural. Por ejemplo, los jóvenes de Al-Ándalus iban a Damasco a estudiar. Era el Oxford de la época en aquel contexto. Pero es que esta tradición la inauguró Mahoma, la inauguró el profeta con el viaje, la égira, con la huida de la Meca. Y por otra parte tenemos las travesías del desierto, que en definitiva era navegar por un mar de arena, donde utilizaban la brújula. Por la noche el astrolabio para las estrellas, por el día la brújula que les indicaba el norte. Llegados a este punto, os quiero plantear la primera cuestión. Ha pasado el tiempo, han pasado los siglos. ¿Por qué los musulmanes tienen una orientación espacial diferente a todos los que estamos aquí? Los musulmanes de todo el mundo. Porque todos los días tienen que estar buscando la Meca, desde donde estén, para orar. Y nosotros, hubo un tiempo, en la Edad Media, en la que se miraba hacia Jerusalén, hacia Oriente. ¿De dónde viene la palabra orientarse? De aquella época, de mirar a Oriente. Pero nosotros eso lo hemos perdido, los musulmanes siguen haciéndolo. Recuerdo pues un crucero de estos por el Nilo, que los marineros en un momento determinado se pusieron mirando al lado contrario de donde estábamos mirando nosotros pendientes de los cocodrilos y ellos rezando, ¿no? Cada uno a lo suyo. Es decir que el Corán va a alentar la navegación por los 7 mares y de hecho el más famoso de los cartógrafos musulmanes, que es un ceutí, Al-Idrisi, cuando confeccionaba mapas decía: hago mapas para la diversión de quien desee viajar por el mundo, y los llamaba jardines de alegría. Estamos en la Edad Media, finales de la Edad Media, y en este contexto se va a producir el tránsito de la geografía fantástica a la geografía real, de las maravillas de las que os hablaba al principio a las certezas. Vamos a contrastar lo que decían los libros de viajes y las fantasías de muchos de estos libros con lo que nos vamos encontrando. Y nos encontramos con que durante muchos siglos la imagen del mundo de los antiguos había desaparecido y solo se recupera en 2 lugares, en la península ibérica y en Sicilia, porque ahí están conviviendo las civilizaciones cristiana y musulmana. De manera que determinadas creencias, vemos ahí el anticristo como un monstruo que estaba amenazando en los manuscritos medievales, pues resulta que el Leviatán se convierte, y nunca mejor dicho, la mutación del Leviatán, en un tratado político. O por poner otro ejemplo muy socorrido,
las sirenas, que aterrorizaban con su canto, desorientaban a Ulises, y en la Edad Media se las representaba como las conocemos ahora, con una cola de pez. De repente los portugueses empiezan a navegar hacia África, empiezan a bajar hacia África y se encuentran con que las sirenas son estos animales tan feos, que son los manatíes, y los cazan para comerse la carne. Es decir, estamos en ese tránsito de las maravillas a las certezas. Pues bien, en ese cambio surgen dos escuelas cartográficas, una musulmana y la otra cristiana. La musulmana, al recuperar o al conocer a Eratóstenes, Ptolomeo, a los geógrafos de la antigüedad, se da cuenta de que la Tierra es redonda. Y la Tierra es redonda y aplica la astronomía a la navegación. Y surgen dos figuras como Azarquiel, que es un andalusí, que crea un astrolabio universal. Y surge Al-Idrisi, que confecciona el mapa más completo durante siglos. Os voy a poner otro ejemplo, pasados 3 o 4 siglos, y siguen pareciéndose los mapas. Es el mapa canónico de los musulmanes. ¿Observáis alguna cosa rara en relación a nuestros mapas? ¿Dónde está Europa? No, abajo. Los musulmanes. Hacer un mapa es también un ejercicio supremacista. Entonces Europa para los musulmanes está debajo y el mundo africano y árabe está encima. Vemos un mapa muchos siglos después, tunecino, y se da lo mismo. Y en cambio, voy a pasar a algunos ejemplos, la otra escuela es la cristiana. Y en la escuela cristiana los mapas no los elaboran los cartógrafos, que son los que debieran, sino los teólogos. Los teólogos quieren meter las Sagradas Escrituras, encajarlos en la geografía. Entonces, la idea de Adán, Eva, el paraíso, el Génesis, lo quieren meter en los mapas. Y el primero que elabora uno es San Isidoro de Sevilla, se llaman mapas TO, porque es una T. Os voy a poner unos ejemplos muy historiados, muy bonitos, pero luego uno para poderos explicarlo. Es una T inscrita en la O. Ya de entrada es un logotipo, es Orbis Terrarum, el orbe terrestre. Los hay muy historiados, como veis, siempre, pero todos obedecen a una lógica. Fijaros que hay en la parte superior Adán y Eva, o Jesucristo. A través de este lo explicamos. La lógica era la siguiente: metemos una T en una O. ¿Cuál es la parte más elevada para un cristiano en la Edad Media? El paraíso. Y del paraíso brotan 4 ríos sagrados que van a dar, a ver si os suena, al mar del Mediterráneo. Van a dar al Mediterráneo, palabra que inventó San Isidoro. La división del mundo es tripartita, pero no como los griegos que decían Libia, Europa. No, es tripartita porque Noé tuvo 3 hijos, Jafet, Cam y Sem, semitas, jafemitas, camitas. Luego es un poco étnica la división. En el sur no se sabía qué había, entonces ahí situamos los monstruos, en las antípodas, los monstruos y leyendas. Las leyendas de los antípodas. Decían entonces, y se lo creían, que en el otro lado del mundo había seres como nosotros, igual, había un señor vestido como estoy yo, nada más que boca abajo. Y por cada uno de vosotros lo mismo, un señor boca abajo. Bueno, esto se lo creyeron a pie juntillas durante un tiempo. Y en el centro, ¿qué tendríamos? Jerusalén. Jerusalén porque era la casa santa que fuera escenario de la pasión de Cristo. Entonces decía Ezequiel, yo la había puesto en medio de las gentes y de las tierras que están en derredor suyo. Alrededor de Jerusalén se organizaba el mundo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Jerusalén, dicen las Escrituras, es el umbilicus terrae, el ombligo de la tierra. Somos cristianos. ¿Cuál sería el edificio? Ya tenemos situado en el mapa del mundo el ombligo de la tierra, pero nos situamos sobre Jerusalén, con un dron. ¿Cuál sería el edificio centro del centro?
¿Qué templo? En Jerusalén, si hay algo, es templos. ¿Qué templo? Uno en concreto. No, somos cristianos. No puede ser el templo de Salomón, que estaba destruido y del que queda el muro. El Santo Sepulcro sería para un cristiano. Y el centro del centro del centro, es decir, ya estamos en el Santo Sepulcro, ¿qué tenemos que buscar? El ombligo más pequeño y más sagrado. Vais a ir al infierno, pero vamos, esto ya lo doy por hecho. El Santo Grial. El Santo Grial. Entonces es como un juego de matrioscas, de cajas que nos llevan hacia ese lugar. Bueno, con esta geografía simbólica poco podían hacer los navegantes. Es el tiempo de las leyendas. En este tránsito de la Edad Media al Renacimiento hay una serie de leyendas, algunas os van a sonar enseguida, una serie de leyendas que circulan de Oriente a Occidente y viceversa. Ahora os diré por qué caminos circulan. Os voy a citar, no todas, claro, las tres más comunes. La primera era la creencia en el reino del Preste Juan, que sería un reino poblado por gentes evangelizadas por Santo Tomás, situado entre África y Asia. Le venía muy bien a los reinos cristianos creer en la existencia de este reino, porque sería el aliado ideal para atacar a los musulmanes por la retaguardia. Pero vamos a intentar localizarlo. Fijaros de qué época son los mapas, 1558, y todavía creían en esto. O este otro, 1570, en el Atlas, que es el primer Atlas moderno, y todavía situaban elefantes en ese reino del Preste Juan. Bueno, hay dos localizaciones. Para los hebreos, el reino del Preste Juan es Etiopía. Y de hecho, para que veáis el efecto de las leyendas en la práctica política, en los años 60, sabéis el conflicto que hay en Oriente Próximo. Los dos bandos lo que quieren es poblar cuanta más gente mejor ese territorio, que es muy pequeño. Entonces organizaron un puente aéreo hasta Etiopía para llevar a todos los descendientes judíos del Preste Juan, que reciben el nombre de falashas, para llevarlos a vivir a Israel. Y de hecho, cuando hay algún conflicto, vemos algunos soldados que son negros, proceden de Etiopía. Y para los cristianos, los situaban en Eritrea, que es una parte es una sola parte de Etiopía. Bueno, pasa el tiempo y me vais a permitir, yo me muevo en la historia hacia adelante, hacia atrás, ya lo visteis en el recorrido por Madrid. Bueno, pasa el tiempo y esto ya sabemos que era una leyenda, ¿no? ¿Quién lo retoma en todos sus conciertos? Bob Marley y los Rastafaris, el rey de reyes. Empiezan a admirar a Haile Selassie y aquí tenéis el escenario y la letra de la canción de Bob Marley, porque para ellos, por efecto de un predicador que decía que los jamaicanos no venían de cualquier lugar de África, sino eran herederos del Rey de Reyes, bueno, se creyeron la leyenda y ahí lo tenéis. Segunda de las leyendas que es muy común, islas mistéricas, islas donde si tú pasas unas pruebas iniciáticas, llegas al paraíso o llegas al Génesis. Os voy a poner dos. Lerins, la foto está tomada desde el Paseo de la Fama de Cannes, no puede ser mayor el contraste. Estás viendo a los famosos ir al festival y enfocas hacia el otro lado y está esta isla, la que se pasa con un ferry, y aquí se supone que había un pozo, un pasadizo. Si superabas pruebas y demostrabas que estabas limpio de alma, pues llegabas al paraíso. La otra muy conocida, que se sigue peregrinando, es San Patricio, en Irlanda. Y ahí tenéis hasta grabados de cómo San Patricio hizo el pozo con un compás y cómo algunos de los monjes entraron al purgatorio. Bueno, al final del túnel está el purgatorio. Yo creo que esto lo acabará patrocinando Guinness, pero es una idea mía, sigue habiendo una determinada peregrinación, pero bastante beoda, se ha convertido en otra fiesta.
San Patricio. Por cierto, ¿cuándo se inventa el purgatorio y por qué? Damos por hecho que lo tenéis difícil en el juicio final, pero ya estamos alcanzando unos niveles. La geografía de la eternidad era cielo, infierno, limbo para los niños que habían nacido muertos y no habían recibido la extrema unción, y el purgatorio cuando se inventa. Finales del siglo XIV, principios del XV, la Iglesia necesita dinero y crea las indulgencias. Comprando indulgencias, crea un espacio intermedio, el purgatorio, para aquellos que han muerto, pero no se sabe muy bien si estaban limpios de corazón o no, van a estar un tiempo ahí, pero si los familiares siguen pagando y comprando indulgencias, un día pasarán del purgatorio, les abrirá la puerta a San Pedro y pasarán al cielo. ¿Os parece a lo mejor inocente desde nuestra perspectiva? Pero fue el conflicto de las indulgencias el que produjo la ruptura de la cristiandad, porque Lutero empezó a denunciar pues este pago, esta mercantilización del culto. Y si tenéis la suerte de ir a Toledo un día de estos y entráis en la catedral, hay una serie de sombreros, los capelos cardenalicios, los sombreros de los cardenales que están colgando de la pared. Y tú dices, ¿cómo ponen este adorno? Pues es porque existía la creencia de que aquellos cardenales que habían muerto sin recibir la extrema unción, pues estaban probablemente en el purgatorio. ¿Cómo sabemos que han dado definitivamente el paso al cielo? Vamos a colgar de la catedral estos sombreros. La mejor prueba de que no han dado el paso al cielo es que, id, hay un montón de sombreros colgados, están ahí. Y la tercera leyenda la vais a conocer todos, el país de Jauja. Observad bien esta imagen, es un cuadro de Pieter Bruegel, el país de Jauja. Se llama la isla de Jauja o el país de Cucaña, depende de los países, y es la antítesis a nuestra realidad. Bueno, la nuestra afortunadamente es mejor, pero la antítesis al hambre que se pasaba en la Edad Media, en aquella época, ¿cuál sería el país ideal? Pues donde hubiese abundancia de comida, permisividad sexual, donde no se trabajaba. Vemos ahí, tumbados a la Bartola, durmiendo la siesta, a 3 personajes. Y veis tartaletas, veis pollos corriendo para que no se los coman. Es un cuadro de Bruegel, pero no es inocente. Observad bien los personajes. ¿Qué profesión tiene cada uno? ¿No veis el campesino? No se ve el puntero. El campesino, en primer plano a la izquierda, tiene un mayal para separar el grano de la paja. Es el que lleva la camisa blanca, es un campesino. El que está al lado es un eclesiástico, un seminarista. Y el que está al fondo tiene una lanza, es un soldado. Guerreros, sacerdotes, trabajadores, los 3 órdenes de la sociedad estamental. O sea, que se justificaba por esto. ¿Qué va a ser de esta leyenda? ¿Habéis visto cómo la otra acababa en Bob Marley? Esta leyenda la van a reproducir en pliegos de cordel. No sé si sabéis, los habéis visto, en la Cuesta de Moyano todavía venden algunos. Hasta el siglo XX se vendían historietas, los santos más famosos de la historia, los toreros más famosos, y eran pliegos de cordel, eran como cómic para los iletrados, porque tú veías las imágenes y una persona letrada te leía los contenidos. Entonces, la leyenda de Jauja pasa a los pliegos de cordel. Yo he visto uno donde me ofrecían un viaje donde el barco salía de La Coruña y me llevaba a Jauja. Luego pasa a la literatura italiana. Matilde Serao, una autora, compara el Nápoles del hambre, lo compara con el reino de Jauja. Y dice, sueño con un Nápoles que tenga cadenetas de chorizos, de longanizas, desde el puerto hasta el centro de la ciudad. Pero ¿dónde acaba? Y va a ser muy interesante. Acaba en Pinocho. Pinocho tiene un capítulo que es el país de Jauja. Ya no es el país del desenfreno sexual, es un cuento para niños, pero es el país de la abundancia de juguetes, donde los niños no van a la escuela, no tienen obligaciones, no tienen horarios,
y hacen pintadas subversivas, ahora que estamos en campaña electoral, subversivas, abajo la escuela, pero poniendo escuela con H, abajo la escuela. Bueno, estas leyendas se mueven de Oriente a Occidente a través de dos viales, los religiosos, los caminos de peregrinación a la Meca, a Jerusalén. Los musulmanes también van a Jerusalén. Había un lugar donde se juntaban, Alejandría, y en aquella época que no había televisión, que no había móviles, cada uno contaba las historias, en épocas de paz, las historias y las fábulas que conocía. Los otros viales son comerciales, la ruta de la seda y las caravanas de oro y esclavos que venían por el norte de África. Me acabo de acordar, ¿qué nos llega por la ruta de la seda? Os formulo de otra manera la cuestión. Las banderas, ¿creéis que son antiguas, que son recientes, que son... ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos para que una bandera sea operativa? Porque hemos visto todos películas de romanos, van ahí con unos estandartes que los tienen que plantar. Necesitábamos la seda para que ondulasen. O sea, que son relativamente recientes, vienen a través de la ruta de la seda, vienen de China, y las banderas nacionales no se dan hasta hace 200 años. Todo, ahora que vemos, no solo desde el punto de vista político, sino cualquier acontecimiento deportivo con las banderas de tu equipo favorito, eso es muy, muy reciente en la historia. Volvemos al Renacimiento y vemos lo que os he dicho, se están descubriendo realidades, flora, fauna, nuevos pueblos. Esto obliga a crear neologismos. ¿Cómo vamos a llamar a esos animales? Lo vimos un poco en el recorrido de Madrid, cuando os dije que Ruy González de Clavijo vio a una jirafa por primera vez y tuvo que describirla y quedó la palabra jirafa. Pero os voy a poner otro ejemplo, Marco Polo. Marco Polo le habían educado con bestiarios, donde se hablaba del unicornio, un animal místico, sagrado, muy esquivo, solo se podía cazar cuando reposaba en el lecho de una doncella y en ese momento se relajaba. Bueno, y de repente se encuentra este y viene a decir, os resumo la cita, viene a decir, pero me acabo de encontrar con un unicornio en China y no es como me habían dicho de niño, es regordete, con un cuerno pequeño, se refocila en el fango, acaba de ver al primer rinoceronte. Los animales, ahora que vivimos esta época de adoración de las mascotas, pues los animales fueron utilizados como obsequios de Estado. Y decís, bueno, qué cosa más rudimentaria. Vemos ahí a Lorenzo el Magnífico, que el emir del Cairo le regala una jirafa. Vemos aquí a Felipe II, al fondo a la derecha, también aparece una jirafa. Siempre han sido regalos de Estado. Los romanos regalaban leones, que era el símbolo de la fiereza. ¿Y cómo entabló España relaciones con la China actual? Con Chulín, con el oso panda. Los chinos utilizan los osos panda como símbolo, porque como están a punto de extinguirse y quedan muy pocos ejemplares, es un símbolo de buena voluntad. Bueno, en el mundo musulmán también proliferaban las leyendas fantásticas. Todos conocéis a Simbad el marino. Pues hay una leyenda que aparece en Simbad y aparece en el mundo cristiano a la vez. Y es, se acercan a una isla, desembarcan, hacen fuego para calentar comida. Y la isla resulta que no es una isla, que es una ballena. Y al sentir la quemazón en el lomo, les arroja al mar. La misma leyenda en el mundo cristiano. San Brandán parte desde Irlanda en busca del paraíso y llega un momento en que decide hacer misa, porque es el día de la misa mayor, y encienden fuego. La isla resulta que es eso, una ballena varada mucho tiempo, y entonces se sacude a los cristianos. ¿Cómo es posible? Pues por esa comunicación que os he dicho, a través de las peregrinaciones, a través de los intercambios comerciales.
Volviendo a los mapas, Europa occidental recupera, ya hemos dicho que los musulmanes lo conocían, pero recupera a Ptolomeo y las imágenes ptolemaicas por un hecho azaroso. Estamos en el siglo XV, los turcos avanzan hacia Bizancio y Bizancio envía a un diplomático a Occidente. Ese diplomático se llamaba Miguel Crisoloras, pero él venía a Florencia, a Roma, a Londres, a decirle: hermanos latinos, espabilad, porque primero vamos a caer nosotros, pero tenéis que frenar a los turcos. Venía para eso. Pero en la valija diplomática traía el mapa de Ptolomeo y se lo robaron. Entonces se lo robaron, lo dieron a la imprenta y empezaron a aparecer estos mapas ptolemaicos. Os pongo otro ejemplo. Estos mapas con forma ptolemaica, con forma como de corazón, a los que los europeos añadieron las novedades geográficas que conocían, y esos mapas se llaman Tabulae Modernae. Se puso tan de moda Ptolomeo que Rafael, en este famoso fresco que está en el Vaticano, pues representó a los sabios de la antigüedad, y en un recuadro aparecía Eratóstenes, Ptolomeo, con la bola del mundo. Este tipo de mapas se deterioraron, nos han llegado muy pocos, solían ser yo os he puesto los bonitos, pero solían ser en tonos sepias, sabéis que el papel amarillea con el paso de los años, pero ya fue un paso más hacia otra vez la esfericidad de la Tierra y otra vez una cartografía más científica. Y las primeras novedades en ese tipo de cartografía son los portulanos, se llaman, viene del latín portu, puertos, cartas portulanas o portulanos. Están pensados para el Mediterráneo, que es un mar familiar, un mar no muy bravo. Entonces era posible lo que se llamaba una navegación de cabotaje. Se iba de un puerto conocido a otro conocido. Y veis esas rayitas que tienen los... Os voy a poner varios, luego volveré. Veis las rayitas, en este, por ejemplo... En este. Esas rayitas son nombres de los puertos, parece que dibujan de alguna manera el mapa. Entonces lo que interesaba era moverse por las mareas, por los rumbos, y por eso tiene trazadas esas líneas que los recruzan. Hay dos escuelas, esta es la italiana con Pietro Vesconte, que es el primero que empieza a firmar los mapas con su nombre, y es más sobria, y esta es la mallorquina, que incluye ya banderas, figuras de reyes, de reinos, algunos caravanas del norte de África, veis un camello en la parte inferior. ¿Qué ocurre? Que al principio estos mapas los llevaban los capitanes de barcos, pero al hacerse tan lujosos se podían estropear, por lo tanto lo encargaban los reyes, los nobles. Cuanto más lujosos, menos operativos, y además ibas repitiendo, lo hacían gremios y los conocimientos se pasaban de padres a hijos. Pero los hijos ya no se preocupaban de actualizarlos, los hijos iban haciendo el trabajo de los padres y por eso quedaron obsoletos. Hubo un momento en que no representaban la realidad. El mapa, que es un tránsito de la cartografía antigua a la moderna, es este, es el mapa de Juan de la Cosa. Fijaros, parece hecho a posta, año 1500, es como pasar del mundo medieval al mundo moderno, donde aparecen por primera vez las tierras americanas. Está hecho como si fuera un portulano, pero tiene esas novedades geográficas de representar Cuba, muy desdibujada, otras islas, y todo lo verde eran las tierras americanas. ¿Por qué creéis que pintaba así América? Ya sé que es una masa informe y no se conocía, esa es una explicación, pero ¿por qué lo pinta de verde? ¿Por qué no ha escogido otro color? Y hablaremos de los colores de los mapas. Era como se veía América desde Cuba. Tú veías una cinta verde y dices, pues todo el resto del continente será verde. Y luego hay recursos, ¿no?, de los cartógrafos. ¿Qué había en Oriente?
yo qué sé qué hay en Oriente. ¿Cómo soluciono este problema? Pues pinto a los 3 Reyes Magos, caminito de Belén y resuelto el problema. Y ahí aparecen detrás de la estrella. Bueno, el mundo musulmán va a conocer América también por una circunstancia casual. Un almirante, Kemal Reis, apresa un barco frente a las costas de Cataluña y en ese barco iba un marinero que había viajado con Colón, varias plumas de adorno de los indios y se lo regala todo a su sobrino Piri Reis, que vive en Canacale. Canacale no os tiene que decir nada, es el nombre turco, pero si os digo Galípoli, ya os suena a una tremenda batalla en la Primera Guerra Mundial con miles de muertos turcos, neozelandeses, australianos. Si vais a Galípoli veréis que todavía es la zona de la batalla, no puedes visitarla, está cortada porque hay minas y demás. Bueno, pues este Piri Reis, como le regaló como cautivo al marinero, entre el marinero y cartas que había hecho el propio Colón, mapas que había hecho el propio Colón, dibuja un mapa completísimo. Y esto explica, tenía que haber empezado por aquí. Yo voy un verano desde Troya por aquí y digo, ¿pero qué veo en el paseo marítimo? Si estos monstruos son los de Colón, ¿cómo han llegado los monstruos de Colón aquí? Y han llegado porque el tío le regaló los mapas y los dibujos al sobrino, y el sobrino es el que hizo, tiene un monumento, en fin, es el que hizo esta cartografía, y así el Imperio Otomano se enteró del descubrimiento de América. Pero vamos nosotros a América. Fijaros, este mapa lo hizo Colón, lo dibujó Colón. Es tan sencillo como delinear la isla de la Española. Ellos iban dibujando lo que veían por las costas, no podían llegar a más, no había una cartografía científica. Y os pongo otro ejemplo, tampoco tenían controlado la latitud, la longitud, los grados. Fijaros, veis unas islitas a mi lado, las de este extremo son las Canarias y el resto es América. Entre las Canarias y América había un paseo en barca. Bueno, se descubre América y los reyes católicos, como no sabían la dimensión del descubrimiento, al principio dicen, bueno, esto lo administramos mediante juntas. Juntas era que los reyes decían, a ver, ¿quién sabe de este tema? Tú, venid y me aconsejáis, ¿qué solución damos? Claro, los problemas que venían de América eran cada vez más voluminosos y tuvieron que nombrar un cargo. Y le encargaron a un arcediano, se llamaba Rodríguez de Fonseca, le habilitaron un espacio en los alcázares, que todavía lo podéis ver hoy, en los alcázares reales, dicen, aquí estuvo la Casa de la Contratación, es un espacio pequeño. Y en ese cuarto va acumulando mapas de este tipo y los conocimientos que venían de América. Y ese cuarto estaba presidido por esta imagen, la Virgen de los Mareantes. La Virgen con su capa protectora estaba acogiendo, ahí están retratados Colón, los hermanos Pinzón, Hernán Cortés y demás. Pero ahora poneros en la piel de un historiador o de un investigador. Este cuadro vamos a quitar que sea de historia del arte, no nos interesa, es de Alejo Fernández, si está muy bien dibujado. A nosotros como investigadores, ¿qué es lo que realmente nos interesa del mismo? Fijaros bien en el cuadro. La parte inferior, ¿por qué? Porque está toda la tipología de barcos de la época. Las cocas, que eran pequeñas y panzudas para el Báltico, las galeras para el Mediterráneo, los galeotes que aguantaban los vientos de... Es decir, que nos da ahí una información de cómo se navegaba en aquella época. Empiezan a cobrar conciencia los reyes de que es un continente, que eso va a ser muy arduo, y crean la llamada Casa de la Contratación, me parece que es en el año 1503, Casa de la Contratación de Sevilla, cuyo objetivo era regular
las relaciones mercantiles, administrativas, entre la metrópoli y las Indias, porque ellos creían que habían llegado a las Indias, y para ello crean también un cargo, el piloto mayor. El piloto mayor era el que gobernaba la casa de la contratación. Y nombran como primer piloto mayor, enseguida os va a sonar, Americo Vespucci, un florentino. Sobre Americo Vespucci ha habido todo un debate para denigrarle, que es un debate falso. Decían, era un extranjero que no sabía nada, un inculto, un medrador, y no, era un cartógrafo, era una persona culta, había trabajado para Portugal y para Castilla, pero también lo había hecho Colón. En aquella época, si tus ideas no las admitía un monarca, pues ibas buscando otro mecenas. Y aquí le tenéis representado con el compás. Hay un libro de Stefan Zweig, el del mundo de ayer, os lo recomiendo, es un librito muy pequeño que se llama Americo Vespucci, y analiza cuándo se generó la rivalidad, y sobre todo es una rivalidad entre tratadistas, porque en verdad, y os destripo un poco el libro, en la práctica se llevaban bien, Colón y él, no hubo nunca ningún enfrentamiento, eran dos personas educadas. Bueno, pues él tenía una misión fundamental, elaborar el padrón real. Es el primer intento de Atlas universal. Para ello le ponen a su servicio a cartógrafos, a navegantes. Es una especie de ciencia aplicada, porque por un lado están los matemáticos, los científicos, los astrólogos, pero por otro lado invitan también a los marinos y a los pilotos de Sevilla, que son los que conocen en la práctica los mares, la desembocadura del Guadalquivir, y entre los dos crean tratados de navegación que han llegado hasta nuestros días, hasta la revolución industrial. Entonces, él tenía una misión, elaborar el padrón real y no revelar a nadie los secretos, porque los mapas son secretos de Estado, Este es el que mejor se conserva, es el de Diego Rivero, y se conservan aquellos que fueron regalos de Estado, que los reyes dieron hay 2 o 3 en el Archivo Vaticano, y hay uno en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, el Planisferio Salviati, que se lo dieron a un cardenal, porque el resto es secreto de Estado. Cuando se actualizaba, se destruía, para que no cayesen en poder del enemigo. Así y todo, pues hubo alguna captura del padrón real, por los corsarios, por los piratas, por los espías. Hablaremos también brevemente de ellos. Bueno, los portugueses intentan hacer lo mismo, pero ¿a qué os suena este tipo de mapas? Crean el Padrao Real en la Casa da India, pero ¿no suena más a un portulano? Aunque sea América, aunque sea Brasil, ¿no veis las rayitas con los puertos? Es decir, que aquí se quedaron un poco anclados en el tipo de cartografía que se hacía antiguamente. Bueno, dieron lugar a tratados, y hago un inciso. Bueno, llegamos a América y vemos a los indios. No sé si ahora... Acabo de venir de Francia de dar una charla y hay 3 o 4 cosas que no podía decir. Una de ellas era indio. Lo digo aquí en confianza, pero no lo digo en sentido peyorativo. Es que Colón creía que estaba en las Indias, y entonces a los habitantes de las Indias eran los indios. Esta es la primera imagen de unos indios. Es del hijo de Colón, de Diego Colón, que fue un erudito. El hijo mayor heredó el almirantazgo, pero el hijo menor fue compañero de viajes de Carlos V, recorrió sobre todo Italia, Alemania, Flandes y demás, y coleccionó libros. Intentó hacer algo que luego Borges fabuló, una biblioteca universal, y reunió esa biblioteca en Sevilla, donde creó el primer jardín botánico del mundo moderno. En un recodo del Guadalquivir, este señor hizo todo eso. Y luego tuvo un gesto final muy interesante. Fallece, no tuvo descendencia, y pide, como última voluntad, dice: me untáis con barro del Guadalquivir, ¿no? Porque polvo somos, bueno, en polvo nos convertiremos. Dice, y lego todos mis bienes a la biblioteca. Y hay un pleito que todavía no se ha resuelto. Es la Biblioteca Colombina en la actualidad.
Bueno, llegamos a América y vais a ver cómo cambia la percepción que los españoles tienen de los indios y los anglosajones. El primer modelo es el indio emplumado. Ellos ven que se ponen plumas de adorno, bueno, pues es lo que conocemos. Hay un debate, mientras tanto, en Salamanca. ¿Los indios tienen alma? ¿Los indios deben ser esclavos o súbditos? Y el debate lo ganan el padre Victoria, Bartolomé de las Casas, los creadores del derecho internacional, del derecho de gentes, tienen alma, son súbditos. Por lo tanto, España y América es una república mixta y se representa al indio de otra manera. ¿Cuál es la mejor forma? Lo digo en sentido republicano, no del siglo XX, sino en sentido republicano de aquella época. El indio togado, como si fuera un senador romano. Entonces empieza a representar al indio así. ¿Qué se impone al cabo de los siglos? Otro arquetipo, el indio vecino. Se empiezan a mezclar y surgen las castas con todas estas. La práctica, la convivencia creó las castas. Y en cambio en Estados Unidos, que no se limitaba a hacer colonias y a mezclarse, en Estados Unidos lo que se da es lo de centauros del desierto. El indio sanguinario, el que robaba mujeres blancas, luego tenía hijos, las educaban en su cultura. Vamos, John Ford, es lo que tenéis. Pues estos han sido los arquetipos de los indios. En segundo lugar, vamos a adentrarnos en el lenguaje de los mapas. Los mapas tienen siempre una vocación ecuménica. Vamos a representar todo el mundo conocido. Voy a meter en el mapa todo lo que sé. Pero tengo que elaborar determinados códigos para que la gente que ve el mapa sepa traducirlo, igual que vemos símbolos que traducimos. Uno de ellos es la coreografía, es decir, cogerte una región e ilustrarla con el señor o la reina que la gobierna, los símbolos del poder, los palacios. Luego voy a reflejar las leyendas. Por ejemplo, esta es tierra de leones en Anatolia. En Anatolia nunca ha habido leones, pero bueno, el cartógrafo los imaginó. Es muy importante representar las islas, no voy a abundar en lo mismo, pero las islas, esos islarios, dieron lugar a tratados de navegación. Ahí tenéis uno citado, el Atlas de la Navigazione de Giambattista o de Giovanni Battista Ramusio. ¿Qué no puede faltar en un mapa? Los faros. Los faros. La palabra faros viene de la isla, una isla que estaba enfrente de Alejandría, Faros. Se escribe con PH en griego. Entonces aquí jugamos con dos cosas. El faro es el que ilumina al navegante en la noche, es la luz que le orienta, pero también es la luz de la sabiduría, que la proyecta desde Alejandría la biblioteca. ¿Os recuerda algún monumento actual? Actual digo del siglo XIX, XX, icónico, Nueva York. Estatua de la Libertad con la llama de la Ilustración, porque fue un regalo del gobierno francés a los americanos. También se utilizan monasterios que por la noche tienen una luz encendida, monasterios como en el Monte Athos, para orientar a los barcos. O, por ejemplo, estos que se dan en Meteora, no sé si habéis estado, cerca de Esparta. Estas fotos las he hecho yo desde otro monasterio y veis que están en la zona más prominente. Han sido lugares de refugio. En la época de los turcos los cristianos resistían ahí. En la época de la Segunda Guerra Mundial los nazis invadieron Grecia y los partisanos resistieron ahí. Hay una película muy divertida, se llama así, Meteora, difícil de encontrar, pero si alguna vez lo veis, y es cómo se comunicaban. Yo he subido aquí ya en ascensor, pero hasta hace poco se subía en una polea. Las personas, los animales, hacías un extra en la comida de los monjes,
comprabas una cabra y la subías para matarla arriba. Bueno, pues se enamora un monje de una monja, un monje en un monasterio y la otra en el otro. Y están con espejitos, y ya un día deciden conocerse. Bueno, fue la cita más complicada de la vida, vamos. Baja uno, le va a comprar una cabra, se la regala en un descampado, pero tienen que volver a la hora de nonas, otra vez con la polea para arriba. Bueno, es una cosa, y esto es Meteora, pero muy espectacular. Los colores de los mapas. ¿Habéis pensado que los colores son la poética de los mapas? Decimos mar rojo, las minas de Río Tinto, el río amarillo, el cañón del Colorado, y luego le ponemos adjetivos, el Nilo azul, el Caribe esmeralda, la Polinesia turquesa. Esos colores al principio eran muy desvaídos, se solía utilizar el amarillo para África por las arenas del desierto, se ponía el índigo para Jerusalén, un poco más oscuro para Europa, y enseguida se dan cuenta de que puede haber un lenguaje de los colores que el espectador de los mapas lo vaya traduciendo. Y fijaros este de Olao Magno, que es la primera representación de Escandinavia, la cantidad de colores que tiene. Ahora bien, ¿por qué digo que es un código secreto? Veis aquí en el lado de la derecha, esas son las Islas Canarias, y veis que una es roja, otra negra, otra... ¿Cómo traducís eso? Los colores de las islas. ¿Por qué las islas tienen colores y algunas colores de piedras preciosas? Esmeralda, turquesa. ¿Cómo traducís eso? Lo estáis viviendo en la actualidad, ¿eh? Somos herederos del pasado. Una isla pintada de verde es que tiene agua. Puedes ir sin miedo. Una isla pintada de blanco es que está despoblada. Bueno, no tienes peligro de ataques. Una isla pintada de negro es un punto negro de la circulación, como ahora. Los puntos negros, no vayas porque tiene bajíos y vas a naufragar. Y esto lo ha copiado el lenguaje actual del código de la circulación. Bueno, podríamos detenernos en muchos códigos, las rosas de los vientos, explicar por qué tienen una flor de lis, en determinados mapas que eran para ser observados en un gabinete de curiosidades, porque no eran prácticos, se los regalaban los amantes con forma de corazón, deformaba el mundo, y desde luego, sí me gustaría, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? Sí me gustaría ver cómo se empiezan a utilizar los mapas como atributo del poder. Y enseguida surgen en el Renacimiento grandes frescos, paredes con frescos, donde aparecen representados mapas. Os voy a poner los más espectaculares. La Galería de las Cartas Geográficas del Vaticano, que está en una de las logias, vais a los museos vaticanos. Claro, los mapas que aparecen ahí son las tierras papales. Aparece Bolonia, que pertenecía a los estados pontificios, y esto lo diseñó un monje que era cartógrafo, pero que imaginó, si yo camino por los Apeninos, por la cumbre de los Apeninos, voy a representar a un lado de Italia y al otro, que las tierras van a parar a mares diferentes, y entonces en un lado están las del Tirreno, en otro las del Adriático, ¿no? Un detalle, veis que los mapas se utilizaban también para propaganda política. El ángel con la espada victoriosa lleva el hábito de la Orden de Malta, y lo que está representado debajo es el sitio de Malta por Solimán el Magnífico. Al final el bien ha triunfado sobre el mal, la espada ha triunfado sobre la media luna. El monje que pintó lo de la Galería del Vaticano se llama Ignacio Danti, y pintó también el guardarropa del Palacio Vecchio en Florencia. Cosme I, el gran duque del siglo XVI, esto es un problema doméstico. Le nombran gran duque y se casa con Leonor de Toledo, una española.
van a vivir al Palacio Vecchio. Este es el guardarropa, se llama guardarropa, pero en esos cajones no solo había ropa, estaban las joyas, estaba lo más valioso. Y le encarga, decórame con imágenes del mapa del mundo. Y este Ignacio Danti era eclesiástico, pero era hijo de un matemático, tenía una cultura y conocía perfectamente latín, las últimas publicaciones, los descubrimientos, y es un mapa mundi excelente hasta el último recuadro, os cuento. Bueno, un detalle de prensa del corazón. Leonor de Toledo vivía aquí con la suegra. Leonor de Toledo empieza a decir, no soporto a tu madre, no soporto a tu madre, no soporto a tu madre. ¿Qué compran al final? El Palacio Pitti. Está en el otro lado de Florencia, la suegra se quedó aquí con los mapas y Leonor se fue al Palacio Pitti. Y fijaros, desde el Palacio Pitti, porque se corría riesgo de salir a la calle, Vasari le hace un corredor para ir a caballo desde el Palacio Pitti hasta los Uffizi y la señoría. Como se aburría, iba a caballo pero se aburría, le empiezan a poner cuadros. Es el origen del Museo de los Uffizi. Y vosotros cuando visitáis Florencia, creéis que visitáis una Florencia medieval, esto es del 16. Bueno, pues queda el último recuadro. El hijo de Cosme I odiaba al cartógrafo y cuando heredó le despidió. Y entonces le encargó a un pobre monje de la misma orden, dice, pues tú vas a acabar el cuadro, pero es que yo no sé geografía, que acabes el cuadro. Y este hombre lo más que había leído era a San Agustín, pero San Agustín hablaba de que en el otro mundo había monstruos. Entonces, los últimos recuadros son hombres con un mazo, con cabeza de perro y demás. Y ahora me molesta porque van turistas americanos, pasan y no saludan a los paisanos. Bueno, en el Escorial tenemos algo parecido, nada más que en la biblioteca y en la sala de batallas, o estos tapices de Carlos V, hechos en honor de Carlos V, que fue en persona a la empresa de Túnez a reconquistarla frente a los Barbarroja, y bueno, de alguna manera es el atributo, es un símbolo del poder. ¿Por qué llenar las paredes de mapas? Porque quieres demostrar que eres un monarca universalista, que tus posesiones o tus ambiciones llegan a todo el mundo. Pero también se emplea en los mapas antropomorfos. Europa. La cabeza, esto lo explicamos el otro día, la cabeza es la parte más noble. Pues España, Europa está en la cabeza. Germania, la Galia ya están por el tronco. En los pies está Scitia, Asia. Es la representación del mapa del mundo como si fuera un cuerpo humano. Y os hablé de esta, de la imagen del mundo, es ya de la época de Carlos III y la hacen en Filipinas. En la corona, si ampliásemos, lo tenéis en internet, lo buscáis y podéis ampliarlo además. Y en la corona están Castilla, Aragón, Navarra, y luego en el cuerpo, en las zapatillas, son las Filipinas. Y cada uno de los pliegues de esta matrona, en cada uno de los pliegues está escrito el barco español que en ese momento está navegando. Los mapas van a formar parte del atributo del poder, y los atributos del poder, ya lo hablaremos otro día más despacio, son la espada, el cetro, pero el cetro en la bola del mundo. Esos deseos universalistas, y esto se da en todo tipo de gobernantes. Lo vemos aquí en San Fernando el Católico, lo vemos en Carlos V, en cómo Carlos V le transmite el poder a Felipe II, pero también Isabel de Inglaterra, una vez que ya ha pasado el desastre de la Invencible, que la vemos al fondo ahí naufragando, ella se hace retratar acariciando la bola del mundo. Los zares rusos, todos los retratos de los zares es con la esfera terrestre. Y fijaros qué tardío ha llegado esto, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El tránsito de esos mapas a un mundo científico es el de los atlas. Ahora
utilizamos la palabra con toda soltura y lo conocemos desde niños. Pero Atlas era un titán que sostenía el peso del mundo y que algunos geógrafos emplearon simplemente para adornar los mapas. Está sosteniendo las dos esferas del mundo. Bueno, estamos en Amberes, que entonces pertenecía al Imperio Hispánico en tiempos de Felipe II. Y en Amberes se da una confluencia de artistas como Rubens, Van Dyck, con impresores como Plantin, Christophe Plantin. Y es el mayor editor de Europa durante medio siglo. Y luego sus descendientes, que tienen el apellido Moretus, van a mantener la imprenta durante 300 siglos. Si vais a Amberes, os recomiendo que lo veáis, porque vais a encontrar todo esto intacto, es de los edificios que se han mantenido intactos. Aquí trabajan dos cartógrafos, uno Mercator, que es el que idea el sistema de proyección Mercator, que es como desplegar, como si la esfera terrestre fuese una naranja y la empiezas a desarrollar. Con meridianos y paralelos sobre un plano. Y esto deforma, digamos, los meridianos y los paralelos, pero es muy útil para la navegación. Y surge el primer atlas, es decir, la primera compilación de mapas de la historia. Y aquí tenemos lo que creó Ortelius, Abraham Ortelius. Eran amigos de Mercator. ¿Sabéis dónde se conocía toda esta gente? En un sitio, otra pervivencia, donde vamos muchos escritores, la Feria del Libro de Frankfurt. La Feria del Libro de Frankfurt se crea con Gutenberg y no solo se venden libros, se venden mapas, se venden estampas, entonces ellos se conocieron ahí. Este primer atlas establece primero el orden lógico, esto ha estado vigente hasta el siglo XX. Primero el mapa mundi, luego Europa, luego Asia, África, el Nuevo Mundo. Pero sobre todo sienta un principio, actualización. Un atlas tiene que actualizarse, por eso cada año o cada poco se renuevan los atlas en la escuela, porque hay nuevos países que se han independizado. Cuidado, en los atlas desde que se llegó a la Luna hay también una cartografía de otros planetas. Ahora se ha creado, lo leí el otro día, igual que hay un Google Maps, hay un Google Marte, que acaba de diseñar la NASA y la NASA y que puedes descender a los cráteres y puedes adentrarte en los mismos. Entonces es el principio de actualización. Tuvo un éxito sin precedentes, porque coincide con un momento, el nacimiento del mercado de los mapas. ¿A quién le empieza a interesar los mapas? A los reyes, porque es poder, a los militares, los mejores mapas han sido siempre militares, mapa e imperio van de la mano, a los profesores universitarios, a la gente culta y a la burguesía mercantil. La burguesía mercantil quiere ver en un mapa, y por eso va a tener éxito el que os voy a citar ahora, quiere ver sus barcos en el Támesis, sus barcos en Sevilla. Eso le da tranquilidad. Estos mapas no se llevan en el barco, se tienen en el gabinete de curiosidades, en el despacho, y de vez en cuando los ojean. O sea que hay gente dispuesta a gastarse dinero en mapas muy lujosos. Este tiene mucho éxito e inmediatamente un canónigo alemán que se llama George Braun crea el Civitatis Orbis Terrarum. Y es un éxito increíble. Las panorámicas de las principales ciudades del mundo. Hay una mayoría europeas, pero ya aparece también México y aparece Perú. Y la información es que es riquísima para los que hemos venido después y tenemos que investigar, porque la panorámica está al fondo. Y una panorámica ya te habla. No sé si tengo la de Toledo. Bueno, una panorámica ya te habla. La de Toledo, por ejemplo, se ve siempre, y lo vemos ahora, se ve el Alcázar, espacio militar, la catedral, espacio religioso, y la calle del Comercio, espacio comercial. Bueno, el Toledo actual es lo mismo, nada más que los tres ha disminuido el peso militar, el peso religioso, porque hay menos creyentes, porque hay menos fuerzas armadas, y ha aumentado el espacio comercial en favor del turismo. El skyline de Nueva York, te hablaba antes, el desastre de las Torres Gemelas,
Por supuesto está primero el desastre humano, pero luego es que también cambió el perfil, cambió el icono, era el icono para identificar a la ciudad. Y, por ejemplo, no sé qué veis ahí, en primer plano, al fondo tenéis las panorámicas, ¿no? Pero en primer plano, para hacer atractivo este producto, te pone escenas con trajes regionales, con trajes de la época, pero escenas características de cada sitio. Ahí tenemos Sevilla. No sé si veis bien, en primer plano, ¿qué hay? Hay como una procesión, ¿no? Dos personas van en burro, uno tiene una cornamenta enorme, un cornudo, es un auto de fe de la Inquisición, les están castigando por adúlteros. No les van a acabar quemando en la hoguera, que de esto hay mucho de leyenda negra, pero sí el momento infamante de pasearlos como cornudos por los alrededores. O esta, por ejemplo, que es Burgos, y delante hay, aparte del burrito, de las ovejas merinas, porque se acaba de crear el consulado de Burgos, que es el que regula el precio de la lana antes de ser exportada desde Castilla por los puertos del norte. A veces tienen información militar. Esta es, por ejemplo, Tenochtitlán, México, Distrito Federal, y vemos que era una ciudad palafítica. Por eso muchos cronistas de la época que iban a Venecia comparaban Venecia y México. Eran dos ciudades fabulosas, pero ¿cómo pueden hacerse casas sobre la laguna? Y este año en una asignatura tuve una alumna mexicana y me estuvo hablando de las continuidades que ha tenido esto, porque se han desecado las lagunas, pero se ha trazado la avenida Corrientes sobre una de ellas, que sirvió de base para la traza moderna. Y como tuvo mucho éxito, cada vez incluyen escenas de batallas terrestres, de batallas navales. Una vuelta de tuerca más en este mercado de los mapas son los mapas de orlas, donde en la parte superior aparecen panorámicas de ciudades y en los laterales aparecen los vestidos. Y hay un personaje en la base, no sé si veis el rostro, se entrevé, es Felipe III, porque igual que Cervantes dedicó el Quijote al duque de Béjar en busca de patronazgo, estos mapas se hacían dedicándolo a un grande para ver si te los financiaba o te financiaba otro proyecto. Vemos otro mapa de orlas, son muy bonitos, pero no creáis que están colocadas al azar las ciudades. Se empieza por la capital, se empieza Madrid, Lisboa, Barcelona, Valencia, y lo mismo con los trajes regionales. Este tipo de mapas, que son muy meritorios, este se llama el mapa del Rey Planeta, está dedicado a Felipe IV. Digo que son muy meritorios porque están hechos a vista de pájaro. El cartógrafo tenía que subirse enfrente, en este caso son puertos, enfrente del puerto en un lugar que le diese una cierta perspectiva, porque la información que interesaba era la militar. Y aquí tenemos otro ejemplo donde ya se utilizan las alegorías. Aparece todo el mundo, pero suelen aparecer mujeres muy hermosas que representan a los continentes. Si es asiática, pues aparece con perlas. Si es africana, pues por supuesto es negra y aparece al lado con un animal exótico. Si es americana, aparece con plumas. Luego os pongo un ejercicio, o en breve os pongo un ejercicio para que lo analicemos todo. Os quiero citar ahora que los mapas, volver a esto, es muy importante, son secretos de Estado, es información sensible. Hay que tener mucho cuidado con que no te los copie el enemigo. En la Guerra Fría no existía ninguna guía fiable de Moscú. Los mejores mapas de Moscú se hacían en Checoslovaquia, pero estaban cambiados los cuarteles, los lugares, los hospitales. Tú llegabas en los años 60 y aquello no correspondía con la realidad de Moscú, y era para desinformar. Los mapas pueden informar o pueden desinformar, son armas de doble filo. Mirad, el jefe de los servicios secretos franceses en la época de Mitterrand se llamaba Alexandre de Mareches y decía algo así. Decía, yo he visitado a muchos dirigentes en muchas partes del mundo. Cuando entro en el despacho, si veo colgados cuadros, puedo pensar, es más o menos culto, tiene buenos asesores, me gusta la pintura, bueno. Pero no me preocupa.
Si tiene colgados cuadros, sí. A ese hay que tenerle en cuenta, porque tiene un pensamiento geoestratégico. Mapas. Tiene un pensamiento geoestratégico. Bueno, mapas que desinforman, mapas de espías. Os voy a hablar solo de uno o de 2 o 3 ejemplos muy divertidos. Mirad, el Atlas Miller. Se casa Carlos V con Isabel de Portugal. En Portugal reinaba el hermano de Isabel, que se llamaba Manuel. Las bodas están recogidas por los cronistas, se celebran en los alcázares de Toledo. Los nobles castellanos van a buscar a la raya, a la frontera con Portugal, a la novia, la llevan engalanada hasta... Y Manuel le dice, toma hermana, este regalo de bodas, te quiero mucho, este es el regalo de boda. Y le da el Atlas Miller, qué bonito, a no ser que sea falso. Y entonces lo que le da es un regalo envenenado, porque falsifica dónde estaban las islas de las especias, para que los españoles no llegaran nunca. Eso no evitó que 5 años después Magallanes Elcano lo consiguiesen, pero daros cuenta de mapas de espías. Más ejemplos, os pongo 2 más. Baden-Powell, ¿os suena? El fundador de los Boy Scouts, ¿no? Baden-Powell. Este fue espía para Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Se cortan un poco las fronteras cuando tiene lugar el atentado de Sarajevo y no se puede ir al este. Y él iba en el Oriente Express vestido con como los del TVO, con un salacot y un cazamariposas. Decía, no, es que soy estudioso de las mariposas. Pase usted, pase usted. Bueno, entonces llegaba a Turquía o llegaba a Rumanía y se metía en el bosque. Y desde el bosque trazaba mapas donde indicaba dónde estaban las defensas de los turcos, los cañones y tal. Y luego los metía dentro de la colección de mariposas con la que volvía a desandar las fronteras. Él tiene un libro sobre cómo ser espía. Bueno, no sé, es un avance de los libros de autoayuda. Bueno, y el otro os va a sonar también, Josephine Baker, la vedette del Folies Bergère. Bueno, pues Josephine espió para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes en la Guerra Relámpago ocupan París y ella hacía viajes a España, empieza a hacer viajes a España en tren, por Hendaya. Qué raro, bueno, no, es que me gusta por el clima, lo clásico, ¿no? Por el sol, las naranjas y demás. Bueno, los alemanes, cuando le revisaban el equipaje, al final le acababan pidiendo autógrafos. Josephine, un autógrafo. Y ella llevaba los mapas ocultos en la ropa interior. Así fue pasando toda la información a los aliados. Bueno, los mapas van a formar parte ya de la vida cotidiana. ¿Os acordáis de estos cuadros de Vermeer? Realmente es que la gente los compraba. El que no tenía dinero para un bodegón, que era el cuadro más barato, pues a lo mejor compraba un mapa porque se empiezan a reproducir en cadena. Los científicos, por supuesto, que los utilizan, y surge enseguida la necesidad del mapa nacional. En la medida en que se crea el Estado-Nación, tenemos que conocer nuestros territorios. Y se empiezan a elaborar en todos los países, y más cuando avanzamos hacia el siglo XIX y se crea el gran imperio británico, pues la famosa Commonwealth, que ahora empieza a separarse de Inglaterra, del Reino Unido. Bueno, pues necesitaban conocer por dónde se extendían todas sus tierras. Pero era un mundo que estaba tensionado, estábamos en víspera de la Primera Guerra Mundial, de manera que surge este tipo de mapas que se llaman persuasivos, donde los países se escenifican como si fuesen animales, como si fuesen personajes, y se sacan los tópicos, se sacan a relucir los tópicos. España siempre, ahí veis a Isabel II fumándose un cigarrillo sobre Portugal. En adelante, a España se la va a representar siempre como un torero. Es muy triste, no por que esté en contra de la tauromaquia, ni mucho menos, pero que siempre es un torero. Y he estado hace poco en la casa de Julio Verne y había caricaturas del viaje a la Luna, de cómo todas las potencias europeas intentaban llegar a la Luna y todos iban, oye, equipados con la tecnología, y el español iba con una capa y una montera. Era el tópico, pero veréis, por ejemplo, este,
donde Rusia siempre aparece como un pulpo que en aquella época que quería hacerse con Occidente, el italiano tumbado a la Bartola, Inglaterra aparece como una raposa, Inglaterra como una raposa con el personaje ese, Francia muy ambiciosa, Turquía con babuchas. Bueno, este tipo de mapas no tiene otro efecto que la propaganda política. La propaganda política y se acentuaron en tiempos de guerra. Pero para que veáis que los secretos de Estado se elaboraron en todas las culturas, mirad, mapas japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Y se señala claramente quiénes eran los amigos de Japón y quiénes no. Bueno, y voy terminando para daros pie a participar diciendo, Colón llega a América y tiene que vender el descubrimiento. Él no encuentra los motores que le iban buscando. En la Biblia había leído que ahí estaba el paraíso y cada vez que llega al Amazonas, llega al Orinoco y ve pájaros azules y dice, ya está, esto es el paraíso, porque hay pájaros de colores y la Biblia decía que había pájaros de colores. Dice, qué bonitos son los ruiseñores, el canto de los ruiseñores en América. En América nunca ha habido ruiseñores. Bueno, él está muy desenfocado porque tiene que meter los monstruos que veis ahí, las leyendas que llevaba en la cabeza, los tiene que encajar con la realidad. Cuando regresa a España le dice a los reyes católicos, tiene que haber mucho oro porque he visto pendientes en las chicas o en los caciques tenían una máscara de oro, tiene que haber monstruos porque me han hablado y me hablaron, es la fórmula ut dicitur, y me dijeron, pero tú no lo has visto. Esto, como sabéis, hasta en un juicio tiene poco peso, tiene más peso lo que tú has visto, no lo que te dijeron. Y él habla de los caníbales, y es verdad que había antropofagia, pero fijaros cómo se exagera. Aquí la novia se ha puesto a merendar y se ha merendado hasta el novio. Habla de animales fantásticos, habla de las amazonas, que era una leyenda greco-medieval, las convierte en estas guerreras que dan nombre a lo que actualmente es el Amazonas, que hacen retroceder a los conquistadores, y sobre todo del oro. El oro, le llaman Castilla del Oro a esta tierra, la fuente del oro, es un acicate para que los conquistadores, por ejemplo, Núñez de Balboa, para reclutar gente e ir a la Florida, le dijo, es que tengo la certeza, porque me lo han dicho los indios, de que en la Florida está la fuente de la eterna juventud, y la gente va para allá, de cabeza. En realidad, esto es más real, ponen en las encomiendas a cribar oro. La búsqueda del oro dio lugar a expediciones muy arriesgadas. Esta es la de Álvaro de Mendaña, que les llevó a las Islas Salomón. Fijaros la distancia que hay entre América y estas islas. Las Islas Salomón fueron territorio español hasta la Primera Guerra Mundial. Ahora os pondré algunos ejemplos. Aquí es donde se utilizan los mapas de olas que os estaba diciendo. Ahora vuelvo hacia atrás. El mapa pasa a formar parte de la escuela, pasa a formar parte de la educación, pasa a formar parte de la vida cotidiana. Recordaréis estos mapas de hules donde también íbamos buscando. Se utiliza en publicidad. El mapa nos empieza ya a saturar como el resto de las imágenes y nos movemos diariamente, conscientes o inconscientes, mediante mapas. Los mapas ahora se aplicarán a la inteligencia artificial, y en medicina se empiezan a utilizar mediante mapas neuronales. También hay una corriente, no sé si es en psicología o es menos científica, de mapas de los afectos. Hay muchísimos intentos de localizaciones de dónde están determinados sentimientos. Llego al final y yo terminaré la charla y abriremos un turno, os pondré un ejercicio para que interpretéis unas imágenes.
Pero me gustaría terminar la charla diciendo que hubo un tiempo en el que los libros de viajes los escribían los poetas, hubo un tiempo en el que las historias fabulosas las contaban los cuentacuentos y hubo un tiempo en el que los mapas los pintaban los pintores. Y hubo un tiempo en que posábamos así los niños que ahora en versión adulta os están hablando. Así que muchas gracias por la atención y el ejercicio que os quería poner es, fijaros cómo fue cambiando la imagen de América. Esta es de los 1600, ¿no? Ya llevábamos un siglo en América y siempre se les representaba como una mujer con plumas, con arco, con flechas, pero en la parte superior veis algo y en la inferior hay ángeles. Quiere decir que está bajo la protección de los ángeles, de la gloria. Y en la parte inferior, ¿no veis como una cueva de una mina de donde está saliendo el oro, la plata y un lagarto? Vamos a seguir. Esto con motivo de la llevada de una reliquia a Perú, vemos al arzobispo consagrando la reliquia y a un lado hay soldados y en el otro hay eclesiásticos. ¿Y en la parte superior? La Virgen. En un lado, ¿quién está? Santiago Matamoros, que ahora es Santiago Mataindios. Y en la otra, un demonio. Vamos a dejarlo así. Lo que quieren decir con esta imagen es la colonización de América requiere dos tipos de ejército, uno con las armas, otro con la cruz. Y la parte superior luego os la desvelo. Otra imagen, y tenemos la parte superior poblada. Una cruz. Hay demonios. En la parte superior ya hay demonios que se frenan porque los está frenando la cruz. ¿Y debajo qué hay? 12 franciscanos, 12, ni uno más ni uno menos, 12, los apóstoles. A ver. Aquí lo teníamos. Bueno, aquí, ¿qué veis? Hay demonios, ¿no? Están pegando a los indígenas porque no les obedecen a ellos. Un árbol que milagrosamente ha adoptado la forma de Cristo en la cruz. Y esta sería la imagen del siglo XVIII. Luego vuelvo sobre ella. Lo que estabais viendo en todas estas imágenes es que se consideraba que América era un falso paraíso, que había que evangelizar, porque todavía había agentes de Satán que eran los chamanes, que seguían adoctrinándolos en la fe equivocada. Por lo tanto, es un trabajo de evangelización, de horticultura espiritual, que va a durar durante varios siglos, de manera que al cabo de 3 siglos, en el siglo XVIII, América es esta. Ya no hay lagartos, ya no hay serpientes, en la parte superior no lucha el bien y el mal. Es una matrona que amamanta a su hijo y se ha conseguido expulsar al demonio. Durante mucho tiempo, y en esto coinciden los puritanos del norte con los católicos del sur. Cada vez que había un naufragio, una mala cosecha, eran los agentes de Satán los que lo habían provocado.
Por lo tanto, la evangelización no había que bajar de guardia, había que seguir durante varios siglos. Esto ha sido la imagen de América hasta el triunfo de la revolución científica y la revolución industrial y la actualidad. Bueno, pues esto es lo que os puedo contar. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Has puesto antes la imagen de Atlas con una esfera, y esa era del siglo II a.C. Sí, se conservan en los museos vaticanos. Vale, pero hasta mucho más tarde no se consideraba que era esférica la Tierra, ¿no? Ah, llegamos, eres terraplanista. No, yo pregunto. Me ha sorprendido. No, en el mundo griego ya se creía que la Tierra era esférica. Esa idea se perdió durante las invasiones bárbaras y durante... bueno, los musulmanes también creían que era esférica. Es decir, el terraplanismo aparece en el siglo XIX como cuando se da el debate entre creacionismo y evolucionismo de Darwin. Algunos creacionistas empezaron a difundir dos mitos falsos: el terraplanismo, porque la Tierra había sido creada así por Dios y no tenía por qué ser ni tan amplia, ni tener mares, ni tener... era así, y la Tierra hueca, la idea de que en el centro de la Tierra había cavernas, y de esto se hace eco Julio Verne en algunas de sus novelas, y estas dos creencias han rebrotado con el negacionismo en plena pandemia. En los días previos, no sé si hay terraplanistas que defiendan su postura, pero en los días previos a la pandemia yo leí que había un crucero terraplanista. Ahora ya dudo, porque no se ha vuelto a saber de ellos. No sé si al llegar Era Miguel Bosé. No, pero la idea de que el mundo en la Edad Media se creía que era esférico. Pero en cuanto a los mapas, no, ¿no? O sea, los mapas no se representaban. No. O sea, se representaban más bien... Porque era el problema siempre que resolvió Mercator era cómo representar una esfera en un plano, para que sea visible, pero en paralelo en la época se están haciendo mapas sobre el plano y se están haciendo esferas, y no solo terrestres, sino celestes. Por eso depende. Por ejemplo, Eliseo Reclus, que fue el padre de la geografía en Francia, él prefería en las escuelas la esfera. Dice, un niño entiende más fácil lo de darle una vuelta y decir, busca no sé qué país. Dice que era más fácil que sobre un mapa. Eso. Hay se lo digo sobre todo para las chicas, hay un escritor que se está aprovechando un poco de la polémica, feminismo y tal, y ha publicado un libro que es ¿por qué? Primero publicó un libro y lo vendió, ¿por qué las mujeres nunca dejan de hablar? Bueno, porque siempre ha habido esa... bueno, pero lo vendió y el tío se ha envalentonado y acaba de sacar uno de ¿por qué los hombres hablan poco y las mujeres no entienden los mapas? Pues la conoces, ¿no? Sí, sí. Y siempre ha sido... Yo he abierto un mapa y no sabía, pero te pones y lo consigues, pero te cuesta. Yo he ido en el metro y en lugar de quedar mirada al mapa he preferido preguntar. ¿Me puede decir por qué? Porque al final es más fácil. No, y que es más fácil. Y me gusta más hablar también. Al final, véngase conmigo que voy con usted. Y ya digo, pero siempre hemos tenido de que las mujeres no entendemos los mapas. Sí. Eso es cuando Kodak lanzó la primera cámara de fotos, el lema era usted aprieta el botón y nosotros hacemos todo lo demás, era con carretes. Dice, este invento es tan sencillo que lo pueden utilizar las mujeres y los niños. Ya, eso ya pasó. Sí, sí, en el siglo XIX. Antes ha puesto un mapa de Ptolomeo. Sí. ¿Cómo podían dibujar con tanta precisión, o sea, establecer con tanta precisión el terreno? Era ya de 1500, de finales del siglo XV. En ese momento se está llegando a América y desde luego los portugueses sí han bajado al Cabo de las Tormentas por África. Pero he entendido que era un mapa de Ptolomeo. Ptolemaico, con la forma que hacía los mapas Ptolomeo, que es esa forma
un poco de corazón, tolemaico, no de Ptolomeo. Que se redescubre a Ptolomeo en el siglo XV. Sí, sí. Una pregunta, a mí me llama la atención el origen de la palabra mapa, que he entendido que venía del latín, ¿no? Que Sí. era plano de finca rústica, pero parece que había, los griegos ya antes dibujaban mapas, ¿no? Ptolomeo, Anaximandro, y cómo... Pero no tenemos la palabra. raíz. Ellos hablaban de anábasis, por ejemplo, en la expedición esta de los 100.000, o de los 10.000, perdón, que va a Persia y que regresan algunos, y Anaximandro toma nota de los lugares por donde han ido y hace un mapa, y ellos hablan de la anábasis, utilizan otra palabra. Por ejemplo, no hablan del mundo, hablan del ecúmene, de donde viene ecuménico, que sería el mundo conocido para ellos. Es decir, no hay exactamente una palabra mapa en griego, ni en egipcio, no sabemos exactamente de dónde viene. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Yo espero que os haya interesado y... Muchas gracias. Mucho, a mí sí. Mucho. Además es un esfuerzo para ti estar aquí casi 2 horas Bueno, sin parar, ¿eh? O sea que muchas Muy gracias. interesante. Bueno, pues nos seguiremos viendo después del verano. quedamos emplazados Porque para... tenemos alguna otra cosa pendiente para después del verano ya, ¿no? Yo recomiendo, si podemos hacer una trilogía, porque mapas son imágenes, si podemos hacer una trilogía, otro día hablamos de paisajes y otro día hablamos de imágenes en general, no de historia del arte. La historia de las imágenes engloba la historia del arte, las imágenes artísticas son algunas más, pero las imágenes de la vida cotidiana, de la cultura material, esa puede ser también muy interesante, y al final, con las 3 charlas, tenéis una idea de cómo analizar las imágenes, cómo interrogarlas, porque las imágenes nos hacen preguntas, pero hay que saberles preguntar para hallar respuestas. Eso puede ser muy interesante. Pues muchas gracias. Gracias.